Entrevistas en Estado Nacional. De presentar a nuestro invitado. Este es el momento. Está Juan Carlos Muñoz, ministro de Transporte y Telecomunicaciones. Para que no me rete, porque me llegó ahí llamando la atención que dejé la mitad del cargo, la mitad de la cartera. ¿Cómo está, ministro? Ministro? Muy bien, buenas tardes, Matías. Buenas tardes, Connie. Gracias por tenerme aquí. La de esta semana, ministro, será la primera de cuántas alzas en el transporte público. O sea, está lejos de ser la primera alza del Bueno, transporte hubo público, otro ¿no en es cierto? enero. Sí, la segunda del año. Sí. O sea, el transporte público que cumple un rol súper importante en el equilibrio financiero de los hogares, especialmente los de menor ingreso, porque son muchas veces cautivos del transporte público, ha estado congelada desde el 2019 hasta el 2023, más o menos esta misma fecha en que se aumentó 10 pesos, y ahí inventamos esto del monto máximo mensual, que estamos muy orgullosos porque permite poner además un subsidio focalizado en el usuario más frecuente y fortalecer el código QR. Y también se hizo una alza de 20 pesos en febrero de este año. Y esta vez el panel de expertos nos notifica que resuelve una alza de 20 pesos y en conversación con el gobierno, el presidente, se determina hacer una implementación parcial de esa alza, son solamente 10 pesos y se mantiene congelada la tarifa de estudiante, adulto mayor y del monto máximo mensual. Ya vamos a ir al por qué se toma esa decisión, pero yendo a la primera pregunta, entonces, esta no es la primera, ¿cierto, alza? Pero entonces, ¿cuántas más debiéramos esperar para el resto del año? A ver, el panel de expertos, que es el que va determinando momento en que se podría subir la tarifa del transporte público, se reúne cada 3 meses. Y lo que pase de aquí en adelante, ¿verdad?, es un poquito ciencia ficción, porque no sabemos, no es que uno defina un alza del transporte público porque tiene ganas de subir el transporte público, sino que porque hay cambios en los insumos básicos del transporte público que explican los aumentos de costo. Por lo tanto, no sabemos qué va a pasar con el dólar, con el combustible, con la mano de obra, con la inflación. Y por lo tanto, sabemos que la inflación va a subir, lo más probable. Sabemos, por ejemplo, por el alza de las cuentas de la luz. Pero sabemos que el dólar está bajando. Pero el hecho de que la opción del gobierno haya sido subir la mitad del precio de lo que postuló el panel de expertos, 10 pesos y no 20, significaría que hay 10 pesos rezagados, que hay que subirlos en algún minuto. Entonces, ¿podríamos pensar que al menos va a haber un alza más de 10 pesos en lo que queda del año? Insisto en mi respuesta anterior, la verdad que lo que va a pasar para adelante va a depender del contexto económico y va a depender de este, en mi opinión, sano equilibrio que se ha hecho en esta ocasión entre lo que es una política responsable desde un punto de vista financiero con una política responsable también desde una perspectiva social. ¿Pero no hay 10 pesos que se quedan debiendo en el alza? O sea, efectivamente... Porque el panel de expertos no fija 20 pesos porque sí, sino que... ¿Por qué no siguieron la recomendación del panel de expertos? La recomendación porque... estamos en un invierno que ha sido particularmente duro. La verdad que el invierno ha sido, especialmente acá en la región metropolitana, y se consideró que era de una perspectiva de cuidar esos hogares que tienen más necesidades, que son más vulnerables, en que ocupan todo el transporte público en forma sistemática y cotidiana. Pareció oportuno poder hacer un gesto de solidaridad, de comprensión respecto a las condiciones de vida y aplicar una alza de 10 pesos solamente, inyectando recursos, ¿verdad?, al sistema para evitar el alza completa. ¿Cuánto tuvo que ver el aspecto político? Porque vimos ya el fin de semana que acaba de terminar que hubo gente que evadió el pago, hay una reminiscencia evidente a lo que ocurrió en el 2019. ¿Cuánto tiene que ver con que no hay piso político para subir 20 pesos? A ver, yo diría que acá, como decía hace un minuto, es un equilibrio entre las dos fuerzas. O sea, la verdad que es claro que para las personas de menor ingreso el transporte público ocupa un porcentaje importante Pero eso no es nuevo, eso siempre ha sido así. No, por supuesto. Ahora uno tiene que ser capaz de poder ir sensibilizarte respecto a eso, identificar cuándo es un momento oportuno para poder hacer un alza, cuándo tú lo puedes eventualmente evitar. Y en este caso lo que se consideró era que teníamos recursos para poder paliar y aminorar, ¿verdad?, esta alza en 10 pesos. Y también que las personas también entiendan que el sistema requiere también de recursos para poder financiarse. Eso es evidente en un contexto en que los insumos básicos del sistema van al alza. ¿Cuánto influyó, cuánto pesó en esta decisión de subir solo 10 pesos y no 20 el alza de las tarifas eléctricas? Yo creo que son cosas bien distintas, la verdad. En el caso nuestro... Todo va al bolsillo finalmente. No, de acuerdo. Estoy pensando en la parte de la decisión política. Aquí hay una decisión política. No, por supuesto. A ver, lo que se está tratando acá es de poner en perspectiva, ¿verdad?, las condiciones económicas, el bolsillo familiar de los hogares de menor ingreso.
Y parte importante, por ejemplo, del esfuerzo de congelamiento está puesto específicamente en los estudiantes, en las personas mayores, en los usuarios más frecuentes. Eso es que los 20 pesos los hubiese tenido que pagar en la mañana, en la tarde, de lunes a viernes, las 4 semanas del mes. Y para esas personas que, por ejemplo, usan esto frecuentemente, se congela el monto máximo mensual para que si paga con QR no haya un aumento para ellos. Es decir, lo que hay es un esfuerzo de poder concentrarse en las personas más vulnerables y, por supuesto, que uno mira el panorama completo. Ya, pues en ese panorama completo está, me imagino, y se evaluó el alza en las tarifas eléctricas, porque la misma gente que va a tener que pagar más caro por el pasaje en la micro, ya va a tener que pagar también más caro la cuenta de la luz. Bueno, o sea, cuando uno está mirando las condiciones económicas de los hogares más vulnerables, por supuesto que están mirando todos los costos que esas personas enfrentan. O sea, influyó el alza en las tarifas eléctricas. Todos los costos y asimismo todos los beneficios también. El gobierno ha venido haciendo una serie de políticas sociales que apuntan también a apuntalar, ¿verdad?, a mejorar las condiciones también de esos hogares. Y se consideró que en esa mirada estos 10 pesos adicionales podían ser un costo o una carga adicional que quisiéramos evitar. El presidente de la República y el gobierno ha tenido, entre otras, una pugna al interior de su coalición por el concepto de la responsabilidad al momento de los recursos fiscales. Me refiero al descongelamiento de las tarifas eléctricas, que no es su ramo, pero son vasos comunicantes. Y el gobierno dice, hay que ser responsable. Hay que descongelar en algún momento porque lo que no se paga hoy se paga en algún momento. Y más caro. Y más caro. ¿Cuándo se van a pagar estos 10 pesos que ustedes decidieron ahora no subir y el congelamiento a los adultos mayores y a los estudiantes? ¿Cuándo se va a pagar para ser responsable, según ha dicho el propio presidente? No, yo creo que el aumento de 10 pesos también es parte de esa responsabilidad, el aumento de 20 pesos de febrero también es parte de esa responsabilidad, o sea, lo que se ha aumentado en lo que va del año son 30 pesos, o sea, vamos en un contexto, me parece a mí, de descongelar una tarifa que estuvo congelada desde el 2019 al 2023. En un contexto en que también esto es importante ponerlo en perspectiva. De los costos del sistema, el 65% de esos costos viene de subsidio. O sea, cuando las personas que usamos el transporte público en forma cotidiana pagamos nuestra tarifa, hay una parte muy importante que la está pagando el Estado, especialmente si eres estudiante y eres persona mayor, que tu tarifa además es rebajada. Entonces, aquí hay un esfuerzo por parte del Estado de financiar. Ahora, quisiera también aprovechar la oportunidad de transmitir que eso está lejos de ser una irresponsabilidad o una ineficiencia. Los países desarrollados subsidian el transporte público y lo subsidian en montos muy similares a los que estamos haciendo en Santiago, porque se entiende que esto es una inversión social y lo que uno necesita como ciudad es que el transporte público ofrezca una calidad que es más alta que la que solamente las tarifas pueden financiar. Claro, pero una cosa es los subsidios y otra cosa es el congelamiento de tarifas, que es lo que ha ocurrido, tanto, de nuevo, el paralelo, ¿cierto?, con las tarifas eléctricas como las tarifas del transporte. No es irresponsable mantener y seguir congelando tarifas, estoy pensando adulto mayor y estudiante, responsable económicamente con el sistema de transporte, mantener ese congelamiento y no subir lo que efectivamente debiera subirse, como dice el panel de expertos, sino que la mitad. Bueno, en este caso lo que se ha hecho es aumentado la tarifa en 10 pesos a partir del día martes de esta semana, de la semana que viene va a subir la tarifa en estos 10 pesos. Se ha decidido mantener la tarifa congelada de los otros 3 valores que yo mencionaba al principio. A mí no me parece una responsabilidad, más bien me parece una autoridad de gobierno que entiende que tiene que cumplir un sano balance entre lo que es esa responsabilidad fiscal respecto a los recursos con que cuenta y también el impacto social que generan las políticas públicas. Y en este caso hay un esfuerzo y una claridad respecto del impacto social que genera la tarifa del transporte público en la ciudadanía y un esfuerzo de poder hacerlo no solamente en Santiago, sino que también en otras regiones del país. ¿Cuánto le cuesta al fisco no subir la tarifa en lo que recomienda el panel de expertos? No me contesté ahora. A la vuelta. Vamos a la pausa y ya estamos de vuelta. Estamos de vuelta en Estado Nacional, estamos con el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz. Diputado, le voy a decir, ministro, le dejamos planteada la pregunta. ¿Cuánto le cuesta al fisco no subir la tarifa en los 20 pesos que recomendó el panel de expertos? O sea, la aplicación parcial, este límite de 10 pesos más el congelamiento de los estudiantes, adultos mayores y monto máximo mensual va a tener un costo de ahora hasta fin de año aproximadamente $6 millones. Ese es el costo que significa. No menor. Cito, Luis de Grange, ex presidente de Metro y también ingeniero en transporte, igual que usted, en fin, técnico me refiero. Dijo, comillas, se podría haber evitado el alza de tarifas en el Transantiago si no se hubiesen comprado los 10 inútiles buses de 2 pisos
que costaron exactamente lo mismo, estos 6 millones de dólares. ¿Qué responde a ese juicio técnico? Hay dos cosas aquí. Uno es, podemos ceñirnos al mismo panel de expertos. El mismo panel de expertos en una subacta habla de que descarta completamente que la compra de la renovación, ni siquiera es compra, es renovación de flota. Son buses que tú dejas de usar y los renuevas por buses nuevos, que tenías que renovarlos. Y en este caso la empresa opta con nuestra aprobación por comprar buses de 2 pisos, son 10 buses de 2 pisos. Y por lo tanto el panel de expertos descarta que eso haya influido para nada en un alza de los costos del sistema, primero que nada. Entonces está totalmente equivocado. Segundo... Pero cuesta lo mismo que lo que usted acaba de decir que va a costar el subsidio de aquí a fin de año. ¿Se podrían haber ahorrado? No, de acuerdo. ¿O no? El sistema está siempre comprando buses. Ya. Y buses que cuestan mucho más que 6 millones de dólares. Pero estos son de 2 pisos y hay quienes sostienen que han sido inútiles en los tramos que hacen. Lo podemos ir a visitar juntos. Operan en Estación Pajarito, entre Pajarito y el aeropuerto, tiene un tremendo uso, una gran satisfacción, a la gente le ha encantado, fueron unos símbolos de los Juegos Panamericanos. No son ni buses inútiles. Pero en absoluto, son buses que se usan todos los días con una gran alta frecuencia para conectar al aeropuerto, que es donde llega a trabajar una gran cantidad de personas y que también es una de las puertas de entrada a nuestro país. O sea, a mí me parece que son buses de los cuales estoy extraordinariamente orgulloso y creo que han funcionado muy bien. Y me gustaría verlo operar también en otras partes de la ciudad. Yo creo que más bien es un motivo de orgullo y que, por ejemplo, los Juegos Panamericanos fueron destacados como símbolo. Ya, porque visualmente son muy atractivos, nos creemos los ingleses en Latinoamérica. Pero además se usan, Mateo. No, está bien, Te invito a Estación Pajarito. No, sí los he visto y me parece fantástico, pero ¿se pudo haber ahorrado algo de plata comprando buses más tradicionales? Yo creo que son buses que tienen un uso muy bueno, por ejemplo, para ese servicio, porque tienen muchos más asientos. ¿Se llenan? Sí, tienen muchos más asientos que un bus, por ejemplo, regular. Ya. Está justificada la compra. El contraste no es contra un bus normal, porque es un bus de 2 pisos, sino que es más bien contra un bus articulado. El bus articulado no cuesta muy distinto que eso. Si hubiésemos comprado 10 buses articulados eléctricos, probablemente el costo hubiese sido muy similar. Se optó por buses de 2 pisos. Oye, 10 buses de renovación, en un contexto de una flota de 6.000. O sea, estamos hablando de, además, un experimento que yo creo que ha sido extraordinariamente positivo. Otro de los temas y las luchas que ha tenido usted, ministro, es la evasión. Sí. ¿Cómo está la evasión hoy día en el transporte público? ¿Ha bajado algo del 40% que fue la última cifra que publicaron? Así como yo digo que estoy extraordinariamente orgulloso del sistema de transporte público que tenemos en Santiago, y así lo veo. Creo que es un sistema que para las condiciones de la ciudad, para la extensión que tiene, la distribución de las personas donde están y los viajes que se realizan, tenemos un metro extraordinario, 150 kilómetros. Somos la ciudad del mundo con más buses eléctricos del planeta fuera de China. Y eso es bien impresionante. O sea, más que Madrid, que París, que Londres. No, Santiago es Chile. Ya, pero la gente no lo paga. Ya, para donde voy, yo creo que tiene grandes bondades. Yo creo que el gran lunar es justamente la evasión. O sea, yo creo que es el elemento del cual debemos estar más avergonzados y que tenemos que trabajar. ¿En cuánto está? El año pasado, el primer semestre, esto lo mide un organismo internacional, ¿sí? y aquí es importante que la cifra que voy a decir responde solo a los buses. Cuando uno mira el sistema es mucho menor porque aproximadamente la mitad de los viajes pasa por metro y ahí la evasión es muy chica. Entonces, cuando uno dice la evasión del transporte público de Santiago, no es el 46% que se midió el primer semestre en los buses, ni el 40% que se midió el segundo, 39,8%. Si se bajó de 46 a 40, porque eso solo en los buses. Igual es una cifra extraordinariamente alta y para lo cual nosotros... ¿Eso del año pasado y este año hay medición? Todavía no. ¿Sabemos si se ha subido del 40%? No, porque lo hace una empresa externa y todavía no ha entregado el informe. Pero nosotros estamos trabajando y hay indicadores que sí vemos. O sea, por ejemplo, sí vemos que mayo tuvo un 19% más de validaciones que mayo del año pasado. Lo que parece una buena noticia. ¿Qué están haciendo para bajar la evasión? Hay muchas cosas que estamos haciendo. Dígame dos medidas más importantes. Mucha fiscalización. Estamos fiscalizando en distintos puntos de la ciudad, en distintos momentos del día. Estamos informando cuáles son las sanciones a las cuales la gente se expone, que algunas de ellas tienen que ver con una multa y otras tienen que ver con perder algunos derechos sociales. Si tú caes en el registro de evasores, por ejemplo, no puedes renovar tu licencia de conducir o tu permiso de circulación. ¿Está funcionando hoy día a la gente y la gente le cobran la multa efectivamente, hablando de la multa? Se pasa la multa y las personas, bueno, si es que si no lo cobra pierde otros derechos sociales. Estamos activando la mayor cantidad de herramientas que tenemos. Recientemente incluso pusimos validadores en las puertas traseras de un 10% de la flota y queremos ver qué efecto tiene. Porque un segundo validador permite que la persona que entra con coche, que entra con niños, con bultos, con una silla de ruedas, pueda validar también. Hemos dado indicaciones a las empresas que tienen la instrucción de cerrar la puerta trasera y si no se arriesgan a multas cuando la gente dejó de bajar. Hemos implementado el código QR.
Un código QR que es una nueva forma más fácil. Oye, no tengo plata. Bueno, tienes tu código QR. Y muchas personas tienen ya más mecanismos para pagar. Y hemos activado el monto máximo mensual. O sea, estamos tratando de trabajar las zonas pagas. Y estamos trabajando en una serie de herramientas y la verdad que estamos muy llanos a escuchar de nuevas ideas para combatir algo que es bien difícil y delicado, como es una ciudad que ha llegado a estos niveles de cantidad de evasión y que nosotros tenemos que tratar por todos los medios de bajar. No es una batalla perdida. No una batalla perdida, pero no una batalla fácil, convengamos. Ya. Nos queda un último Sí, tema. ley Uber. Ley Uber. ¿Qué pasó con el reglamento? Lo volvieron a meter en Contraloría porque fue retirado el 27 de junio después de que había sido presentado en enero. ¿En qué está? La ley Uber, yo digo la ley EAT, porque es la empresa de aplicaciones Sí. de transporte, esa es la ley, es el nombre real de estas aplicaciones. Es una ley que se aprobó el año pasado, que se nos dio, no recuerdo si 8 o 9 meses para fijar el reglamento, lo hicimos en el plazo, un proceso muy participativo. Y aquí es importante indicar que la ley exige, y lo exige explícitamente, que la idea es poder equiparar la cancha entre las exigencias que se hacen en los taxis y en las empresas de aplicaciones. Y por tanto, y en algunas cosas es explícita respecto de algunos elementos, y el reglamento sí tiene que ceñir a eso. Entonces, por ejemplo, si a las empresas a los taxistas tú les pides una licencia de conducir profesional, a la empresa de aplicaciones también le tiene que exigir una licencia de conducir profesional y debemos dar 12 meses de una vez que esté operativa la ley para que lo haga. ¿Pero por qué retiraron el reglamento? No, eso es muy típico, no es que lo retiremos. Ya, Lo que no pasa, es que se dieron cuenta no, que, esto nos pasa que todo el podía tiempo. esto tener efectos, por ejemplo, porque eso es lo que se dijo en su minuto, en La disponibilidad de- No. Esto es parecido en cuando la nos pasó empleabilidad, digamos, de hace 4 mujeres. meses atrás esta conversación era ¿por qué sacaron el reglamento de la ley de grabado de patentes en los espejos y en los vidrios? Y dice, no, porque es parte del proceso normal con Contraloría. ¿Significa que se echaron para atrás? No echaron para atrás. Es solamente el proceso y ahora nosotros vamos a reingresar. Estamos tomando la observación de Contraloría. Esta es una ley compleja, es una industria nueva la que está aquí. Entonces lo que estamos haciendo es poder hacernos cargo de todas las observaciones, algunas que son más bien de forma, otras son un poquito más de fondo. ¿Y cuándo vamos se a reingresar? reingresar. Esperamos reingresarlo lo antes posible, estamos trabajando en eso. No sé, de aquí a fin de mes, principios de agosto, y vamos a estar con el reglamento nuevamente ingresado. Ministro Juan Carlos Muñoz, ministro de Transporte y Telecomunicaciones, gracias por estar este domingo con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Gracias.